¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 28? Les doy la bienvenida a La Nocturna. En este formato que tenemos una vez al mes, salimos de los estudios de televisión en Canal 28 y vamos hacia las universidades o hacia donde así se requiera para llevar el diálogo, la conversación más allá. En esta ocasión me da mucho gusto saludarles desde la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en esta noche, tarde-noche, en el momento en que lo estamos grabando es de tarde, vamos a platicar acerca de un tema que desde las elecciones de 2018 ha cobrado un poco más de relevancia y la conversación está muy presente y está latente. México polarizado, un debate de la izquierda a la derecha. Sobre este tema vamos a hablar y me da mucho gusto recibir en este espacio a la diputada Iraíz Reyes, diputada local por Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a este espacio, siempre gustosa acompañarlos. No, gracias a ti, diputada, por acompañarnos. También doy la bienvenida con mucho gusto al licenciado Gilberto Marcos, empresario, activista y analista. Muchas gracias, gusto saludarlos a través de la señal de Canal 28 y un honor estar aquí en esta sede de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No, hombre, muchas gracias a usted por acompañarnos, licenciado. También saludo con mucho gusto a Francisco Ramiro Sánchez García, catedrático e investigador de esta Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que el día de hoy nos hace el favor de recibirnos. Muchas gracias. No, al contrario, y gracias por la atención de venir a las universidades para tener estos diálogos y que los estudiantes conozcan más a profundidad de lo que se hace en nuestro país. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. También agradecemos a alumnas y alumnos de esta Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León que en este momento nos están acompañando. Ahorita vamos a comenzar la conversación con algunas preguntas detonantes y un poco más adelante les vamos a dar la oportunidad de que hagan sus preguntas a nuestros invitados. Y bueno, comienzo preguntándoles en cuanto al tema que el día de hoy nos ocupa. México polarizado, un debate de la izquierda a la derecha, y comienzo con la primera pregunta, la pregunta obligada que parece que a lo mejor pudiera parecer como un tanto básica, pero es importante hacerla para tener bien claro de dónde partimos. ¿Qué es izquierda? ¿Qué es derecha? ¿Y qué es centro? Comienzo contigo, diputada. Gracias, nada más probar que sí está funcionando, ¿verdad? Pues mira, es una dicotomía, las sociedades han cambiado. Y la izquierda y la derecha son formas en que hemos conceptualizado ciertas ideologías o posiciones políticas que se han tomado a lo largo de la historia para entendernos mejor socialmente. En este caso, yo viendo varios autores, porque hay mucha teoría que lo trata de definir, diríamos que la derecha, y ahorita espero escuchar la opinión de mis colegas, es como una posición que busca preservar ese orden, que busca una menor intervención del Estado y que se concentra en nuestras libertades individuales, la derecha. Por lo que hace a la izquierda lo que busca es más bien un mayor cambio, se centra en los derechos humanos de las personas con énfasis en grupos vulnerables y además está a favor de que haya cierta intervención del Estado en cuestiones económicas. Y cuando hablamos del centro estamos hablando de una posición que consolida los extremos de ambas ideologías políticas. Es una dicotomía que ha existido, una forma de tratar de contrastar y describir posiciones. Creo que el concepto de izquierda y derecha ha cambiado. No es lo mismo hablar de izquierda y derecha hace 100 años que el día de hoy y entender que de forma histórica el concepto de izquierda y derecha nace en la Revolución Francesa, en el lado en que ese debate tras la Revolución de la derecha se siente el clero y el ejército, la nobleza, más asociados al status quo, al poder, cómo se dirigía al mantenerlo de la misma forma, y en la derecha y en la izquierda, fue donde se sentó el pueblo, ¿no? Las personas comunes y corrientes de la sociedad. Entonces, partiendo de esa idea, se ha asociado como izquierda y derecha como una posición más a favor del mantener el orden o tratar de mantener el poder de la forma en la que está, y una izquierda de una posición pues más de cambio. Pero como digo, son conceptos que se han tratado de definir y que
creo que cada vez más se pierde lo que representa la izquierda de la derecha en un contexto político contemporáneo. El sistema en el que nos encontramos actualmente de partidos. Licenciado. Sí, efectivamente, este concepto de izquierdas y derechas inicia, como dijo la diputada, en 1789, en tiempos en que había cambios en Francia, y precisamente los partidarios de la autoridad real llegan y se sientan a la derecha del presidente de la asamblea, una asamblea general, y la gente que estaba en contra de esa autoridad real, o sea, de la monarquía, sino más bien estaban a favor de la autoridad del pueblo, de que el pueblo decidiera sobre las cosas del pueblo, se sientan a la izquierda. Fue una cosa sumamente casual. Y casual y no tanto, porque había un lugar generalmente de honor para las clases más pudientes, más poderosas de aquella época, que siempre se sentaban a la derecha en algún lugar de ese recinto. Y así fue quedándose la posición a través del tiempo en Francia, hasta que después pasó a extenderse al resto del mundo, al resto de Europa primero y luego al resto de los demás continentes. Y pues yo creo que es una buena clasificación. ¿Cómo le haríamos de otra manera? No sé, los de arriba y los de abajo, ¿cómo harías para distinguir una ideología de otra? Yo creo que se fue quedando porque suena aceptable y lógico que de alguna manera se les ponga una etiqueta a las diferentes ideologías. Pero entre las dos ideologías, pues obviamente, también como decía la diputada, hay un amplio rango. Están los de centro, hay moderados, pero hay grados de izquierda y de derecha. Como hay izquierda, ultraderecha, y pues los orígenes son aquellos y se ha ido quedando hasta nuestros tiempos y seguramente va a perdurar por muchísimo tiempo más. Sí, y una de las características es que tal vez lo que nos inspira es horizontalidad, ¿no? No hay, ahorita que usted decía, no hay otra clasificación que diga los de arriba y los de abajo, sino que esto es horizontal, ¿verdad? Exactamente. Maestro. Gracias. Bueno, es un concepto que es muy fluido, porque si pensamos en lo que nos dijo la diputada, que hacía referencia al statu quo, al orden, originalmente, la noción de derecha, pues resulta que en Rusia la derecha es el Partido Comunista, que en términos históricos para nosotros sería la izquierda, una ideología o una corriente que busca la transformación, que busca en primera instancia la libertad de las personas. De ahí que el liberalismo político esté ubicado a la izquierda, porque estaba en contra de la monarquía, pero después se agregan elementos como valores como la igualdad, y entonces empieza a buscar incorporar nuevas personas, y en los últimos años hacia los derechos humanos y la inclusión de las minorías, y con una participación efectiva del Estado. En el lado de la derecha tendríamos que decir, como bien señalaban, busca que el Estado no sea interventor, que no interfiera en la parte económica, que se dedique a tareas mínimas como es la seguridad y la protección de las personas. Sin embargo, la derecha también contiene un elemento conservador, no solamente de mantener el statu quo, sino, como bien se señala, temas religiosos o temas nacionalistas muy fuertes que pretenden mantener algún grupo, básicamente los que estaban en el poder. Y entonces vamos a tener grupos de derecha conservadores donde hay elementos religiosos presentes muy fuertes o elementos nacionalistas muy fuertes. De ahí que paradójicamente tengamos gente en los extremos que en un punto se van a tocar, y ahorita hay movimientos tan raros como los Nazbol, que son nazis y bolcheviques al mismo tiempo, el agua y el aceite mezclados. Es decir, son gente que cree en la izquierda, pero con una visión ultranacionalista, mientras que el comunismo o la izquierda busca ser básicamente internacional o mundial.
Y bueno, en estos momentos tenemos en nuestro país una confrontación de ese tipo que viene desde el 2006, cuando por primera vez en este siglo reaparecen las connotaciones de derecha e izquierda para diferenciar lo que estaba en juego en la elección del 2006. Dos visiones del mundo y dos visiones del país que están chocando. Cierto. Y se acentúa incluso mucho más en 2018 y bueno, incluso el mismo presidente de este país todos los días o casi todos los días se encarga como de siempre estárnoslo recordando. Ahora yo les quiero preguntar en ese sentido y justamente sobre esto que todos los días escuchamos. ¿Es necesario hacer este tipo de clasificaciones? O sea, ¿es necesario que nos estemos no sé, identificando como de derechas, de izquierdas o del centro, o incluso de ya los extremos, ultraderechas, izquierda radical y demás? ¿Es necesario esto, diputada? Sí, quisiera también agregar que leyendo a Bobbio, como que una parte que él quiso distinguir entre la izquierda y la derecha fue la cuestión de la desigualdad. Como la izquierda le molesta, le enoja esa inequidad y lo que busca es reducirlas. Entonces es parte del sentido básico de lo que representa la izquierda, eso considerando a Bobbio, y también habla de que puede haber como, y parto de este concepto, un tercero incluyente, como decir, oye, alguien, y como mencionaba el maestro Francisco, oye, alguien que tome elementos de la derecha y toma elementos de la izquierda y a la vez niega unos y otros o decide tomarlos. Entonces, partiendo de esto, yo creo que en tiempos actuales, donde hay tantos problemas y que emergen en cualquier momento, donde tenemos acceso a muchísima información, yo creo muy difícil tratar de clasificarnos en nosotros mismos o nuestras políticas como de izquierda y derecha. Y lo vemos, por ejemplo, en alianzas políticas que hemos visto, a Morena aliado con el PES, al PRI aliado con el PAN, que bueno, diría que el PRI es más centro, o al PRD aliado con el PAN. Entonces creo que es difícil en la actualidad tratar de hacer esa clasificación entre si somos de izquierda o de derecha, porque pudiera haber un aspecto, un tema en donde tuvieras un pensamiento, digamos, considerado más conservador y en otro más liberal, y creer también que la izquierda tiene que ser más progresista en un tema que lo otro, me parece que no es tan adecuado. Ahora, más bien creo que hay nuevas clasificaciones. Al final las clasificaciones nos ayudan a entendernos, hablar de más bien de si eres una democracia liberal, una democracia populista. Hay nuevos conceptos que creo que pudieran ser más adecuados que tratar de hablar de si eres de izquierda o si eres de derecha o si eres de centro, porque creo que la sociedad cada vez nos demanda cuestionar nuestras propias posturas, y más cuando estás en el servicio público. Hay problemas que vas a atender de manera diferente. Ahorita vamos a marcar el primer corte. Regresando, escucho las respuestas de ustedes dos acerca de si es necesario que tengamos esta clasificación. Ya regresamos, estamos en La Nocturna desde la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Regresamos a La Nocturna y antes de irnos a la pausa, quedaba pendiente, licenciado Gilberto Marcos, ¿es necesario clasificarnos o identificarnos como izquierda, derecha o centro? Yo creo que sí es conveniente, lo considero conveniente porque para muchos tratados, para muchos escritos, para explicaciones más cortas, hay que usar un término, ¿no? Una definición, un adjetivo para un partido político, para una institución, para una persona.
Por eso creo que vale decir, y lo dicen muy rápidamente, que si es de derecha o de izquierda, o de centro izquierda, de centro derecha. Lo que no se vale es que desde el púlpito presidencial se utilice de manera peyorativa el término para descalificar a los otros, para descalificar a los que son distintos, como actualmente sucede desde el púlpito de la presidencia de la República de nuestro país, para descalificar a lo que llama conservadores el presidente López. Sí, sí lo vemos casi a diario, ¿no? Esta situación. Y no nada más me refiero a ese caso, me refiero a muchos otros casos donde de manera peyorativa unos y otros se atacan por pertenecer a una corriente ideológica, ¿no? ¿Tendría que haber tolerancia? Un perfil de pensamiento. ¿Tendría que haber tolerancia, respeto? Claro, porque además es base fundamental de la democracia, ¿no? Es la tolerancia, el respeto a las formas distintas de pensar y en ese sentido, pues en todo caso habría que buscar acuerdos o encuentros para que las políticas públicas, hablando de gobierno, salgan adelante. Muy bien. Maestro. Bueno, obviamente voy a estar en contra del abuso de esta manera de dividir el país que se manifiesta desde los gobiernos, pero que no es exclusivo de México, lo vemos en el mundo. Hay una amplia gama de gobernantes de corte populista, tanto de derecha como de izquierda, y en ese populismo es donde está inscrita esta estrategia del gobierno de generar identidades políticas bajo la premisa de Carl Schmitt, un teórico alemán que sirvió de fuente al nazismo, que establecía la lógica amigo-enemigo. Si estás conmigo, eres un amigo y eres alguien bueno que va a ayudar al surgimiento de una mejor nación, un estado más fortalecido. Y si estás en contra de lo que pensamos, eres un enemigo y entonces tendría que destruirte. Y ese es el peligro con este discurso que niega precisamente los valores de la democracia, como es el respeto, la tolerancia, el respeto a la libertad, a las libertades que tienen las demás personas a expresar sus ideas, su pensamiento, que se ve menguado desde el Palacio y que se va hacia las calles y se va hacia las redes sociales, donde vemos estos ataques y esta virulencia, donde se descalifica al otro porque eres de unos partidos o de otro, y se usan conceptos como facho, chairo, para denostar al enemigo, sin darnos cuenta que la política es una actividad donde debemos buscar coincidencias y debemos llegar a acuerdos para beneficio de todos, no solamente de un grupo, porque ese es uno de los problemas, que nada más incluye a un grupo y niega a otros, incluso los llama traidores. Es regresar al siglo XIX, a la lucha de conservadores y liberales, pero ahora a través de las redes y a través del Palacio Nacional, sí, vía la famosa mañanera. Sí, los adjetivos, e incluso también el otro que popularizó mucho el presidente, el de fifi, ¿verdad? Que se refiere a, según él, a grupos conservadores o de derecha, ¿verdad? Ahorita que lo mencionan y que coinciden en ese, me gustaría preguntarles casos similares, incluso a nivel internacional, ¿no? De líderes que han utilizado este tipo de discursos para denostar a quienes podrían considerarse sus oponentes. El caso de, bueno, aquí por supuesto el presidente de México, el caso de Donald Trump en Estados Unidos, el caso de Bolsonaro en Brasil. Incluso Nicolás Maduro, ¿no? También este tipo de discursos. ¿Qué piensan ustedes de estos líderes, diputada? Yo creo que lo único que se hace es generar como un ambiente de buenos contra malos, los que están conmigo, los que no están conmigo están contra mí. Eso termina polarizando el ambiente, termina dividiéndonos socialmente cuando podemos partir de agenda común, de causas en comunes. Aparte, puede incentivar al odio, al racismo, a la discriminación. Yo creo que ya no hay cabida a utilizar esos calificativos, sino más bien cuestionar tu trabajo, tus proyectos, tus ideas, pero no tratar de encasillarte
en un concepto como pudiera ser eres liberal y eres conservador, eres fifí, eres chairo, para descalificar lo que estás haciendo. Creo que cuando hacemos esto es una forma como de perder el debate argumentativo, el debate de las ideas, de las propuestas y de los proyectos políticos, y nos basamos más bien en un debate calificativo de quién eres, en cómo te representa. Creo que en una sociedad tan plural, tan democrática como lo es México y como lo son otros países, el tratar de clasificarnos o descalificarnos no ayuda a nuestra democracia, genera más odio, genera más violencia y más discriminación. Cuando pudiéramos tener un debate de mayor altura, más elevado, en donde eso no entrara a discusión. Licenciado. Sí, bueno, tenemos una tradición de maniqueísmo en nuestra cultura política. Aquí o todo es malo o todo es bueno. Yo no pienso, honestamente, y quizá deberíamos de cambiar un poco el chip, por ejemplo, que todo lo que hizo el PRI fue malo. Pues si no, todo fue bueno, pero tampoco todo fue malo. Ni tampoco lo que hace López Obrador, podríamos decir que todo es malo. También hay cosas buenas, pero tenemos esa costumbre, ¿verdad?, de descalificar en los extremos a todo lo que pasa en política de acuerdo a nuestra mentalidad, a nuestra manera de pensar. Entonces yo creo que deberíamos de dar un paso a la madurez política, tanto desde la óptica ciudadana como en el ámbito de nuestros políticos, para evitar llegar a los extremos de polarización como los que estamos viviendo hoy en día. De veras, ni en los peores momentos, ni en los momentos más feroces de la historia política de nuestro país habíamos vivido una situación como la que hoy estamos viviendo, de polarización en extremo, donde todos los de enfrente son de lo peor y todos los de acá somos de lo mejor. Yo creo que ese enfrentamiento, esa confrontación que se ha provocado desde el poder entre nosotros los mexicanos, es lo peor que nos puede pasar. Es decir, es el rompimiento de un Estado democrático al que deberíamos estar aspirando en un estatus superior. Sí, y ya que lo dijo, aprovecho para agregar la pregunta. Entonces, ¿estamos viviendo una sociedad polarizada? ¿México está polarizado? Totalmente polarizado. ¿Sí? Como nunca había pasado. Es decir, estamos prácticamente todos enfrentados, los que están a favor de lo que dice en la mañanera el presidente y los que están en contra. De hecho, hasta le perjudica, porque en vez de que le pueda reconocer las cosas buenas que está haciendo, porque también está haciendo cosas buenas, pues no se las reconoces, porque es esa polarización, ese odio, ese sembrar el odio y la discordia cotidianamente no ayuda ni a su propio gobierno. Y yo creo que ese momento no lo habíamos vivido nunca en este país, nunca. Increíble. Maestro. Totalmente de acuerdo, la polarización parece ser el momento en el que estamos presentes en nuestra vida política nacional. Antes había oposición y había gobierno, pero no había estos ataques sistemáticos de uno a otro en todos los medios, y por lo que haga cualquiera de las partes, descalificándolo, señalando que son lo peor para el país. Porque además se habla, y este es uno de los grandes problemas que tenemos, desde una postura moral donde creen que son dueños de la verdad y que su visión es la única válida para el mundo. Y eso genera una ceguera completa y se impide este posible diálogo, este posible debate que podría enriquecer el diseño de las políticas públicas, podría dar una gran aportación a la solución de una gran cantidad de problemas, pero lo único que hace es
confrontar, confrontar, confrontar. Y esto no es exclusivo de nuestro país, como les decía, es un fenómeno internacional. Mencionabas a Bolsonaro, pero Putin en su propio estilo también lo es. Tenemos a Bukele también, tiene esos rasgos. Bueno, Milei. el de Milei, que vaya, ese nada más porque no puede vender su riñón, si no entraría al mercado a venderlo, que tampoco es lo que se espera, es radicalizar las posturas y las soluciones, y eso solamente trae más contradicciones y más problemas que pueden estallar de otra manera. El problema es ese, que pueden estallar de otra manera. En este momento está contenido, pero ha marcado ya situaciones de descontento entre zonas del país contra otras regiones. No hemos visto una respuesta de la sociedad civil hacia Guerrero, en gran parte porque se asume que Guerrero compró a esos gobernantes y ahora ellos tendrán que resolver sus problemas con esos gobernantes. Y esto nunca lo habíamos visto en una catástrofe. Y eso está en las redes, está en el diálogo con las personas. Yo no voy a dar nada porque lo va a tomar el gobierno, lo va a empaquetar y va a decir que es de ellos y lo va a usar para su beneficio político. Y entonces no hay un México y mexicanos, sino buenos y malos. Sí, la visión manica de la que tanto se ha hablado aquí. Diputada, ¿estamos viviendo México polarizado? Pues yo creo que la polarización ha aumentado en los últimos años. Las mañaneras definitivamente pues informan, pero tampoco ayudan, o esa postura presidencial de tratar de descalificar al prójimo, y también de la oposición del Frente Amplio. Es igual en ambos sentidos, funciona de manera inversa. No ha ayudado a tener un ambiente menos polarizado, creo que se ha exacerbado. Y si vemos los datos, lo que dice el índice de paz en México en sus investigaciones es que el 52% de los mexicanos piensa que estamos muy polarizados y el 51% tiene miedo de poder expresar lo que piensa por las consecuencias que pudiera tener eso. Entonces, si vemos los números, hay polarización. Definitivamente hay temas que creo que son más polarizados que otros. Si analizamos los tweets que se han hecho investigaciones, vemos que cuando se habla de libertad de expresión o derechos humanos es cuando hay más polarización, pero también creo que tampoco estamos polarizados en dos polos. Tampoco somos como que republicanos y conservadores y dos visiones de la política, sino también, restando este argumento de que estamos polarizados, diría que cada vez tenemos más alternativas políticas de las que teníamos antes. Cada vez hay nuevas plataformas, nuevos proyectos. Entonces, tampoco estamos polarizados en dos corrientes únicamente ideológicas, sino me parece algo positivo que veamos que hay más alternativas políticas y que no son únicamente dos las opciones que tenemos a elegir. Hay Pues yo pluralidad y diversidad. Yo Adelante. creo que hay menos alternativas políticas hoy en día. Eso es lo que parece. Porque pues, ya ves las superalianzas que se dan en partidos que parecen agua y aceite, ideológicamente hablando. Pero esta polarización no me parece que tenga que ver con una polarización de izquierda y derecha. El presidente llama conservadores como si fuera la derecha, más bien refiriéndose a los ricos o a esos ricos que quieren influir en la política, ¿no? Cosa que es natural en cualquier parte del mundo. Pero no habla de confrontación ideológica propiamente, porque ¿qué es López Obrador? ¿Qué es el presidente? ¿Liberal o conservador? Un conservador de izquierda. Sí. Exactamente. Sí, O sea, es profundamente un- religioso. No le daría esa cuerda a los militares, pero ha rebasado a cualquier presidente de derecha, del PAN o del PRI, de los que hemos tenido. Un presidente que habla de religión como ningún otro había hablado, ¿verdad? Eso no me parece de izquierda, más bien es de derecha. No habla a favor del derecho al aborto, no habla a favor de las mujeres. No, al contrario. ¿Qué pasa con las manifestaciones de las mujeres?
la rechaza, ¿verdad? Sí. Bueno, por eso justamente decíamos que clasificarnos como de izquierda a derecha ahora es extraño, justo porque, no sé, en tema de paridad se ha obstaculizado, pero votaron la reforma a favor de igualdad PAN, PRI, Morena, etcétera. En temas de militarización, pues ciertos partidos que no deberían hacerlo apoyaron. Entonces realmente se ha perdido clasificarnos de esa forma. Pero quizá más bien sea porque no hay definición. Quizá López Obrador, el presidente, no está definido. Y más bien son acciones de nostalgia las que tiene. Y es de izquierda por la nostalgia de, no sé, del 68 o alguna cosa de esas. Pero no propiamente por lo que él piensa y por lo que él, por lo menos, está comunicando a la nación, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, más que ideológica, parece una confrontación de otro tipo. Sí. Es extraño entonces lo que pasa aquí en México. Vamos a ir al siguiente corte. Regresando, abrimos el micrófono para que alumnas y alumnos les pregunten a ustedes directamente alguna duda o les hagan llegar algún comentario. Vamos y venimos. Regresamos a esta edición especial de La Nocturna desde la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y vámonos directamente con ellas y ellos, el alumnado de esta facultad que quiere externar sus preguntas y hacer sus comentarios. Adelante. Hola, bueno, me llamo Mariana, estudio Relaciones Internacionales aquí en Ciencias Políticas. Y me encantó que mencionaran lo de la paridad de género porque se me hace un tema muy relevante, más que nada porque pues vemos que culturalmente vivimos en un país donde realmente todavía existe mucho el machismo, la misoginia. Entonces, por primera vez históricamente tenemos 2 candidatas mujeres, pero entonces quiero saber su opinión respecto a qué tanto de esto en verdad influye en que México sea más igualitario, tenga más igualdad de género y le dé más oportunidades, por ejemplo, a personas como yo, mujeres, para dar una representación a la mujer en la política. Pues, ¿con quién empezamos? ¿Las mujeres? A mí me parece muy bien lo que está pasando en nuestro país en cuanto a la apertura a las mujeres. Considero que no debe pasar mucho tiempo para que no tengamos necesidad, urgencia, obligatoriedad para marcar una cuota de género, sino que esto se dé naturalmente y por méritos propios. Y me preocupa ahora que dices que hay dos candidatas, posiblemente haya 2 candidatas y un candidato, pero yo he escuchado incluso a mujeres que dicen, hablando de las oportunidades para las mujeres, ¿verdad? Que pues igual no toca todavía que haya una mujer presidenta. No sé si ustedes lo estén escuchando, por lo menos la gente más mayorcita, me refiero a las mujeres, de repente se expresan de esa manera y en ese sentido pues te llegas a preguntar, oye, pues las mujeres quieren más espacios, ya hay obligatoriedad para la cuota de género, pero a veces las mismas mujeres no están en nuestro país todavía muy conscientes o dispuestas o confiadas para que una mujer pueda representarla. A mí me parece que sí, me parece que las mujeres son muchísimo mejores que nosotros los hombres en muchos sentidos y para la función pública. Eso se lo he escuchado también al presidente López Obrador. Dice que son más eficientes y más honestas. Yo creo que sí, en general. Espero que no se descomponga la cosa, pero es lo que pasa a veces, que las mismas mujeres no apoyan a las mujeres. Yo creo que el hecho de que estemos ahí
que estemos en la boleta, que estemos tomando espacios, la representación importa. Cuando, por ejemplo, yo era niña, no tenía tantas figuras como las que veo ahora de mujeres que están en política. Me tocó pues ver, por ejemplo, a Patricia Mercado cuando contendía por la presidencia, pero el hecho de que dos partidos o dos alianzas fuertes tengan a una mujer y como a quien va a encarar su candidatura, creo que va a marcar el futuro de muchas mujeres y de muchas niñas que quizás no se imaginaban en la política, porque la política fue un espacio del que estuvimos excluidas, no fue hace tanto tiempo que pudimos votar. El hecho de que tú veas que una mujer aparece en la boleta presidencial, gane o no gane, con ese simple hecho va a cambiar nuestra historia, porque más mujeres se van a animar a participar y van a ver la política como un espacio que les pertenece. Y ahora también aclarar que es otro debate, yo creo que para otro panel, el que tú seas mujer ayuda a la igualdad de género por una cuestión de representatividad, pero no necesariamente significa que una mujer va a llevar una agenda de igualdad de género. Por ejemplo, ni Claudia ni Xochitl se autodenominan como feministas, ¿no? Eso no significa que no tengan políticas de igualdad, pero no se adscriben como feministas. Entonces, de esta forma, puedes ver una mujer que no necesariamente tenga una agenda con perspectiva de género, de igualdad de género. No estoy diciendo que sea el caso en estas dos candidatas, pero lo importante es que la representación importa y el solo hecho de que estén ahí va a marcar el rumbo para muchas niñas y mujeres en este país. Es inspirador. Catedrático. Estoy de acuerdo con lo dicho por la diputada Iraíz. Siempre las figuras van a ser un ejemplo y una inspiración para cualquier persona, pero también estoy consciente de que las cuotas de género, las cuotas en términos generales, deben tener fecha de caducidad porque nada más 50%. O sea, en una elección ya abierta, generada esa base enorme de mujeres en la política, ya con experiencia a lo largo de los años en diferentes puestos, pues podrían aspirar realmente a ser mayoría. Y sin embargo, la cuota va a ser ahora el tope, porque no van a poder ir más allá. Eso es lo que ha estado pasando con las cuotas en Estados Unidos, que se han ido quitando. Por ejemplo, las cuotas de admisión a las universidades se fueron quitando por etnias porque se dieron cuenta que estaban frenando a la población a la que originalmente cortaron para darle espacio a las otras personas. Y ya hay estados como Illinois que quitó en las universidades esa cuota de género. Ahora, habrá que decirlo, México es el país más paritario del planeta, por arriba de los países nórdicos. En este momento México está en esa situación. Ahora, lo realmente importante, como señala, es si va a haber políticas que planteen esa situación todavía de género, sobre todo y de manera particular, el terrible tema de la violencia que padecen las mujeres, que no hemos visto expresado por ninguna de las candidatas. Y bueno, ya veremos a los siguientes candidatos si hay más que expresen ese tema y alguna clase de solución. Pero debemos pensar más allá de hombres, mujeres, fifis y chairos, sino qué es lo que le conviene realmente al país en la siguiente elección. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué peso tiene mi voto como ejerciéndolo para los diputados, para los senadores y para el presidente? ¿Quiero entregarle todo a un partido? ¿Quiero probar con otros? Sobre todo, esto va para los jóvenes, porque la primera participación suele ser muy decepcionante para los estudiantes, para los jóvenes en las elecciones. Está notado en las estadísticas del INE. La primera votación es muy alta y luego en los 20 decae y a partir de los 30 vuelve a subir la participación en elecciones por parte de los jóvenes. Ahora, eso no significa que no participen en otras áreas, pero hay una decepción sobre la política y hay una gran decepción sobre los políticos. Y la pregunta que tenemos años diciéndonos, ¿cuál de estos es el menos peor? Y ese es el gran debate también que tendremos los ciudadanos en la siguiente elección. Muy bien. Oye, hay que recordar también
que la participación política de la mujer en nuestro país viene con cierto retraso. ¿A partir de qué año empezaron a votar las mujeres? En los 50. O sea, no las dejaban votar. Bueno, no nada más pasaba en nuestro país, pasaba en muchos otros países del mundo. Entonces, en lo que la mujer empieza a tomar esa idea de participar en política, pues ha ido retrasando también su participación y la posibilidad de contar con espacios dentro de la función pública. Tuvimos que llegar al extremo de hacer este ejercicio de paridad de género. También las afirmativas, que son ahora sí que por determinación, porque si no, de otra manera tal vez no se hubiera podido. Vamos a ir a la siguiente pausa, regresamos para seguir conversando con el alumnado de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos en La Nocturna. Ahorita regresando del corte, vamos contigo. Ok, último. Ya regresamos a La Nocturna y estamos, como les decía yo antes de irnos a la pausa, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL. Vamos a continuar con una pregunta más del alumnado. Ya tenemos a la persona, a este chico que va a preguntar. Adelante, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, mi nombre es David Rodríguez, soy estudiante de Relaciones Internacionales de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, mi pregunta va dirigida hacia los tres o cuatro, si quieres responder, no pasa nada. No, responden ellos. Ok, muy bien. Más que nada sobre la polaridad que estaban comentando al principio. Pues, ¿cuál sería si sea centralista o, bueno, de derecha o de izquierda, ¿cuáles creen que sería la polaridad más indicada para México, tomando la situación actual o como ha ido creciendo en el transcurso de los años? Nada más que, ¿sabes qué? Creo que no escuchamos muy bien. Si gustas colocarte el micrófono bien para repetirnos la pregunta. ¿Se escucha? Sí, ahí. Ok. ¿Cuál, tomando en cuenta la polaridad, como en que comentaban al principio, cuál creen ustedes que sería el correcto para México, ya sea de derecha o de izquierda, tomando en cuenta ¿cómo decirlo? Para la perspectiva interna y externa a nivel internacional. O sea, ¿qué camino tomar? Sí. ¿Qué le conviene a México? ¿La derecha o la izquierda? Ok, esa es la pregunta. ¿Quién comienza? Bueno, pues es el camino que decida la ciudadanía, así es la democracia. Esperemos que sea una decisión informada. Pero lo que hemos visto en los últimos años o en las últimas décadas en nuestro país es que ese neoliberalismo tan atacado, tan criticado por la actual administración, pues finalmente nos trajo un crecimiento tremendo en nuestro país. Oye, que hay más ricos y concentración de la riqueza. Bueno, también hay menos gente empobrecida, hay más gente con oportunidades de trabajo y de estudio, ¿o no? Entonces, la pregunta ¿es conveniente retroceder en ese sentido? A raíz del neoliberalismo tenemos el Tratado de Libre Comercio. ¿Conviene retroceder y soltarlo? ¿Qué pasaría con el nearshoring que tanto presumen aquí en el gobierno de Nuevo León? ¿Qué pasaría sin esa visión, sin ese enfoque en cuanto a que, si no estamos de acuerdo con el capitalismo ultranza, pero sí lo que más conviene a nuestras economías, independientemente de que pueda haber más ricos, pues es que todos vayamos subiendo ese escalón para tener más oportunidades económicas y oportunidades de trabajo y oportunidades de estudio. Y entonces, pues esa es la decisión finalmente que se toma en las urnas. A través de los diputados que eliges,
del presidente, de los gobernantes que son elegidos en las urnas en cada elección. Muy bien. Diputada. Sí, obviamente democráticamente elegiremos un camino y sencillamente pudiera decir, pues elige la centro izquierda, ¿no? Más derechos humanos, más progresivo, no un cambio tan brusco, sino más paulatino, que tenga que negociar. Pero yo creo que más que tratarse de qué postura política tomaría es cuáles son las agendas y las causas y las políticas y los proyectos y quién los tiene, cómo los va a lograr, ser objetivos en ese análisis. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de energías verdes, estamos hablando de igualdad de género, estamos hablando de digitalización. O sea, más que elegir en palabras sencillas y la derecha o la izquierda, porque es muy fácil como discurso decir que perteneces a uno y otro y hacer otra cosa completamente distinta. Yo me centraría más bien en cuál es el camino más congruente, con causas que te muevan, que te identifiques, conociendo la alternativa, porque para un mismo problema puedes tener muchas alternativas diferentes de cómo resolverlo. Mirar eso y mirar esa congruencia, si es una agenda real, si las agendas de las alternativas que observas en el país son reales o son de discurso, porque es muy fácil, por ejemplo, usar la bandera del feminismo y votar diferente, o usar la bandera de la discriminación y decir que defiendes a los animales, pero votar a favor de que las corridas de toros y las peleas de gallos sean patrimonio cultural de tu estado, ¿verdad? Entonces es ser muy inteligente en tratar de no ciclarnos ideológicamente en tomar postura, sino ver causas, ver acciones concretas. Eso es lo que aconsejaría mirar para el país. Y la congruencia que nos menciona la diputada. Maestro. Bueno, pues como decían los colegas aquí, el que va a decidir al final del cuentas es la población, la ciudadanía, pero tendría que decidir pensando si el modelo que proponen los candidatos de Estado, de modelo económico que se va a adoptar, es el más adecuado o no. Como bien señalaba Gilberto Marcos, regresar al pasado, ya tuvimos unas experiencias terribles con el modelo donde el Estado es el gran empresario. El Estado no sabe ser empresario porque el Estado produce bienes de corte social donde no debería buscar ninguna clase de beneficio, y eso lo único que hace es aumentar la deuda interna porque se va endeudando el Estado y eso genera graves problemas. Entonces lo que deberíamos pensar es qué tan factibles son esas propuestas tan simples que nos dan pero que son atrayentes, como voy a resolver Chiapas en 15 minutos, en 5 minutos la UNAM, decía un presidente, y que al final del sexenio íbamos a tener un bocho y un changarro, y la UNAM ya se había resuelto, Chiapas sigue sin resolverse, y no hay bochos y no teníamos changarros. Igual el actual presidente hizo promesas que sabíamos eran imposibles que las cumplieran. Y si es así, ¿por qué votamos de esa manera? ¿Por qué nos vamos por lo que todos quieren que votemos o pensemos? Seamos libres y decidamos de manera abierta a qué candidato y por qué propuestas, no solamente porque se vea bonito en TikTok o sea popular. Eso no lo hace un buen gobernante. Eso no lo hace un buen gobernante y hemos tenido pruebas terribles de eso. Y también rehuir a los cínicos que nos dicen yo robé pero poquito y aún así ganan candidaturas, roban y se desaparecen del país. Entonces tendríamos que ser muy congruentes nosotros como ciudadanos en primera instancia para estar observando qué nos están prometiendo, qué de eso es factible y entonces cómo votar. Cierto. Hay rangos dentro de los mismos partidos. Por ejemplo, tengo que poner el ejemplo del PRI porque es el que más ha estado en el poder. Entonces, a pesar de que ha habido alternancia, pero siguen siendo los que más tiempo han estado en el poder presidencial. El PRI de Cárdenas nacionalizó el petróleo. El PRI de Ávila Camacho creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. El PRI de López Mateos
privatizó el sistema eléctrico, la electricidad. En fin, esas son acciones de un gobierno de izquierda, nacionalista y demás. Luego empieza a dar el bandazo y se empieza a modificar, ¿verdad?, la tendencia del mismo PRI, y marcadamente a raíz de Miguel de la Madrid hacia acá, con el neoliberalismo. Entonces, y eso es de derecha, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atentos porque los mismos partidos pueden modificar. ¿Qué es el PRD de ahora? Es un PRD de izquierda moderada, porque los más radicales están en Morena, como también los priistas de izquierda se fueron a Morena. Y de derecha como Mier. Y de derecha como Mier, que fue el que votó Fobaproa. Bien, hay espacio para una última pregunta rápida de ¿cuánto tiempo nos queda, producción? Bueno, rápidamente la última pregunta y tratamos de responderla en 1 minuto. Hola, mi nombre es... ¿Escucha? Sí. Hola, mi nombre es Alejandro Peña, soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, y hablando sobre la bipolaridad en el de izquierda y derecha, ¿hay alguna forma o cuál solución para que entre los partidos de izquierda o derecha pueda llevar un mayor progreso quitando esa polaridad que existe entre ellos? Una solución, una forma para coexistir. ¿Cómo la izquierda o la derecha pueden llevar progreso a las sociedades? O sea, sin polarizarse, pero que convivan. Ok. ¿Quién responde? Con madurez política. A veces hacemos una mala elección de los representantes que son los diputados y senadores. ¿Por qué? Porque nos vamos por el más carita o la más simpática o el que más verborrea tiene, y no necesariamente son los mejores elementos. Por eso también yo tengo mis dudas de quitar las plurinominales, salvo que pues hay perversidad también en los partidos políticos y ponen a los amigochos, pero también ponen a los técnicos porque los necesitan, esos que no ganarían o no les interesa salir a buscar una candidatura, pero sí son gente muy valiosa a la hora de tomar las decisiones. Entonces lo que se requiere es pues meter a la gente que realmente vaya a hacer una buena chamba, que esté siempre conectado con la ciudadanía y que tenga la madurez para escuchar, dialogar, llegar a acuerdos con el otro y no estar entrampados como a veces estamos, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y por supuesto, pues los ejecutivos, ¿no? El gobernador, el alcalde, escuchar bien lo que dicen, más allá de las formas. ¿Diputada? Creo que tiene que haber un diálogo constante siempre, si no, no hay progreso, pero definitivamente los partidos por sí solos van a hacer las cosas bien, pueden hacerlo, pero si la ciudadanía no vigila, de nada sirve, ¿sabes? Se trata en ese proceso de rendición de cuentas, en donde el ciudadano protesta, exige, escribe, peticiona. Yo a veces me gustaría ver en muchas decisiones que como legisladora tomo, digo, ¿cómo no están aquí 100 personas afuera exigiendo que esta reforma pase o no pase? Y falta mucha participación. Por ejemplo, yo veo a Gilberto, que es una voz activista, pero no hay tantas, o sea, es él el que habla, y ¿dónde está, por ejemplo, nuestra generación tomando esa voz y haciendo la misma exigencia? Falta esa participación en ese grado de exigencia y revisar los perfiles también. Hay gente muy valiosa, muy preparada, que no llega a ocupar un cargo, porque también el sistema favorece al poder, pero es prestar atención a quienes elegimos, exigir y participar. Creo que entre una ciudadanía más participativa y activa esté exigiendo, va a haber una mejor clase política. Lo que pasa, es que la ciudadanía se cansa y no hay más, porque ven con desencanto que vas con los políticos, vas con los diputados y no te hacen caso.
no estoy hablando concretamente de la diputada, sino en general, ya les vale gorro. De veras, lo que diga la ciudadanía, antes era muy tomada en cuenta la participación, la manifestación de los ciudadanos, pero ahora no te hacen caso, ni los alcaldes, ni gobernantes, ni diputados, ya no les interesa ni lo que digan los medios, rara vez sucede, entonces por eso la ciudadanía se cansa, se desilusiona y ya no participa. Cerramos con usted, maestro. Civilidad política. Regresar a esos valores donde los acuerdos se respetan, donde las negociaciones se llevan libremente y se decide qué cede cada parte en esa negociación, pero no jugando a repartir piezas, te doy esto por esto, no. ¿Qué es lo que consideran ellos mejor para la ciudadanía? Y ese es un tema que, como bien señalan, la ciudadanía debería estar presente, debería estar exigiendo, haciéndose respetar y cuestionando todo lo que haga un gobierno. Creo que la renuncia a esta situación, a estos cuestionamientos, es lo que nos ha llevado a donde estamos, porque aceptamos lo que nos dicen los gobernantes. Y no es así. Se equivocan, son humanos, sabemos que hay intereses atrás de ellos y por eso tenemos que estar vigilándolos. Ser, ahora sí que ciudadanos todo el año. Y mucho la participación activa ciudadana, el fortalecimiento de la sociedad civil que ya se habló aquí también. Pues muchísimas gracias. Gracias, licenciado Gilberto Marcos. Gracias por atender esta invitación, diputada Iraíz Reyes. Gracias. Muchísimas gracias. Y catedrático e investigador Francisco, muchísimas gracias. Y gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, gracias al alumnado, gracias que estuvieron participando, gracias por atender esta invitación y nos vemos en una siguiente emisión de La Nocturna a través de Canal 28. Pásenla muy bien.